Buenas tardes, ¿cómo están? En este momento es de tarde para mí, no sé qué momento será para ustedes. Vamos a trabajar en esta clase el punto sobre cómo planificar la evaluación de la unidad didáctica. Todavía no hemos desarrollado este punto, es el que nos restaba desarrollar para terminar de armar todo el diseño de la planificación con todos sus componentes, y hoy lo vamos a terminar de desarrollar aquí. Lo primero que voy a hacer es compartirles el archivo, el PowerPoint. Ustedes lo tienen en el EVA, lo tienen en la plataforma, pero también lo vamos a ir viendo desde acá. Trabajar con los distintos puntos que ustedes van a tener que redactar en la planificación de la unidad didáctica. Bien, yo les muestro cuál es el final, cómo tiene que quedar armado, cómo tiene que escribirse el componente evaluativo. Ustedes van a tener que distinguir entre instancias de evaluación formativa e instancias de evaluación sumativa. Entonces, ¿qué vamos a tener que diseñar? Nosotros vamos a tener que trabajar con instancias de evaluación formativa necesariamente. Es decir, sí o sí, por lo menos una instancia de evaluación formativa durante el desarrollo de la unidad didáctica, porque después la clase que ustedes tengan que armar, el plan de clase que ustedes tengan que armar, va a tener que ser aquel en el que van a implementar esta instancia de evaluación formativa. Y también vamos a tener que trabajar en una instancia de evaluación sumativa, pero esta no la van a armar, sino que sencillamente la van a consignar, la van a escribir, van a poner de qué se trata, pero va a ser la que ustedes armen o la que vayan a armar con Eliana en Didáctica 2. Ustedes ya lo han visto con Eliana, ya lo han trabajado, pero vamos a repasar. A ver, la gran diferencia entre la función formativa y la función sumativa. La función formativa detecta y corrige errores. ¿Qué significa esto? Que mi intención única, en el momento de organizar una instancia, de diseñar una instancia de función formativa, que a mí me interesa que el alumno se equivoque, que el alumno cometa errores, que el alumno, si tiene algo ahí dando vuelta que no entendió demasiado y que todavía no lo termina de comprender, que salte, que aparezca, para que yo lo pueda corregir, para que yo lo pueda detectar y corregir. O sea que, a diferencia de la función sumativa, en donde yo, si hay un error, únicamente digo, bueno, hay un error, listo, bajo punto, acá, si hay un error con la función formativa, yo lo detecto y lo corrijo. Yo trabajo en la corrección del error. Esa es la finalidad específica de la función formativa. ¿Por qué? Porque cuando yo corrijo con el error, optimizo el proceso. Cuando yo corrijo con el error, empiezo a mejorar el proceso de tal manera que ese proceso llegue a un resultado mucho mejor si no lo hubiéramos corregido. Es decir, ahí está, ahí lo borré bien. Yo tengo la función formativa destinada a detectar y corregir errores. Eso va a hacer que se optimice el proceso. Cuando yo utilizo la función formativa, yo no pongo ningún tipo de nota, sino que hago observaciones, correcciones y devoluciones. ¿Vieron cuando yo les corrijo los borradores o yo corrijo estos preliminares que ustedes me suben a la plataforma? Yo no les pongo una nota, yo les pongo una devolución, una observación, les digo que mejorar, les doy un pie para que sigan pensando, les señalo algo que hay que volver a ver, pero no les pongo una nota, ni me interesa poner una nota. Entonces, ¿qué hago? Una observación, una corrección, una devolución. Y acá hay un punto de la función formativa que me gustaría explicar especialmente porque generalmente esto trae algunos errores conceptuales o algunas confusiones. Se dice que la función formativa se utiliza de manera permanente, o sea, todo el tiempo.
o sea, cada vez que el alumno lo requiere. Pero, ¿qué significa todo el tiempo? No significa que yo estoy todo el tiempo sometiéndolo al alumno a actividades para que en función formativa, no. Significa que toda acción que hace el docente, cualquier cosa que el docente proponga y que se haga en el aula, o que corrija, o que cualquier interacción que el docente tenga con la producción del alumno, si la mira en función formativa, implica que la tengo que mirar teniendo en cuenta que voy a buscar los errores para corregirlo. Permanente significa con la mirada permanentemente puesta en ayudar al alumno a corregir el error. No todo el tiempo puesta en sancionar ese error, sino en ayudar a que se revierta. Por el contrario, cuando vamos a la función sumativa, vemos que la función sumativa no le interesa corregir el error, sino directamente decir, acá hubo un error. ¿Por qué? Porque como está dirigida a corroborar los logros, a confirmar que haya habido resultados del aprendizaje, no le interesa saber qué pasó con el no logro. El no logro se trabajará desde la función formativa, pero el no logro para la función sumativa solamente es una disminución en la calificación. Esta función sí lleva calificación, que puede ser numérica o conceptual. O sea, a veces la gente dice, bueno, no, yo no voy a calificar, le voy a poner muy bueno, le voy a poner distinguido, le voy a poner buen trabajo. Bueno, eso también es una calificación, aunque sea conceptual. Y muy, muy, muy importante, mientras que la función formativa se hace en cualquier momento que el alumno lo necesite, cada vez que yo detecto un error, permanentemente el docente tiene puesta esa mirada sobre el aprendizaje del alumno, en la función sumativa solamente evalúo en instancias formales avisadas con antelación. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a trabajar sobre el concepto de instancia de evaluación formativa o sumativa. El concepto de instancia de evaluación es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que ustedes tienen que describir y que mencionar y que señalar en el plan de unidad didáctica es cuáles son las instancias formales de evaluación formativa y sumativa que van a proponer para el desarrollo de esta unidad. Entonces, claramente, si no tenemos en cuenta qué es una instancia y qué no lo es, qué es una instancia formal y cuáles son esas instancias que no se están planificando para, si no tenemos en cuenta esto, porque solamente nosotros tenemos que comunicar las instancias formales, las planificadas, voy a hacer un bollo en la unidad didáctica y no se va a entender qué es lo que finalmente estoy proponiendo. Entonces, vamos a ver la presentación. Cuando hablamos de instancias de evaluación, nos paramos primero en la evaluación formativa. Para la evaluación formativa se admiten dos tipos de instancias: las que no están planificadas y las que sí están planificadas. Las instancias no planificadas son aquellas que a la evaluación formativa le dan esta característica de que se aplican permanentemente. Porque una instancia no planificada es esa que aparece sin que yo la haya diseñado. Ejemplo, ayer a la tarde estábamos en clase y ustedes levantaban la mano y me preguntaban. Cuando un alumno pregunta es porque tiene una duda, porque tiene una consulta que hacer, porque hay algo que no termina de entender, y por lo tanto está buenísimo que yo ahí utilice la función formativa de la evaluación, repregunte si no entiendo bien qué es lo que me está planteando, trate de identificar cuál es el obstáculo cognitivo, qué es lo que el alumno no termina de entender ahí, y ahí explicar. ¿Es una instancia de evaluación? Y es un momento en el que yo estoy evaluando, pero no tiene la forma diseñada, planificada de una instancia de evaluación.
pero aparece como una necesidad del diálogo que yo estoy teniendo con los alumnos y la uso. Otro ejemplo. En un examen final planteado de la función sumativa, el docente ve que el alumno se traba porque hay ahí errores conceptuales que no está terminando de resolver. ¿Qué hace el docente? Se para, no se para, sino que para el examen, él le pregunta al alumno, repregunta, trata de indagar dónde está la confusión, qué es lo que no está funcionando ahí, lo aclara, lo explica. Por la función sumativa, esa situación va a descontar puntos, de hecho. Pero por la función formativa, esa situación va a ayudar a que el docente detecte el error y el alumno pueda comprender y pueda esclarecer y pueda aprender aquello que hasta el momento no había logrado aprender. Esto también, la instancia de evaluación, ¿estaba preparada para una evaluación formativa? No, si era una instancia de examen final, pero apareció la necesidad. Me encuentro por el pasillo con un alumno. Dice, profe, no sé qué tal cosa. Y yo me doy cuenta que hay algo que no entendió. Utilizo la función formativa no planificada y respondo. Entonces, todas esas instancias, todas esas situaciones, instancias lo podemos traducir como situaciones. Estas situaciones en las que el alumno me requiere, me pide, aunque no me diga puedo, no, pero aunque sea implícito y aparezca en la situación, me pide que yo lo ayude a resolver alguna duda, algo que no está entendiendo, estas instancias son propicias para utilizar la función formativa, pero no las planifiqué, no las armé. No dije, ahora acá yo voy a evaluar. No, directamente la uso. Ahora hay otro tipo de instancias en donde sí hay una planificación, en donde yo digo, bueno, a ver, acá voy a armar una actividad, voy a organizar una actividad y los alumnos la tienen que resolver. Con esta finalidad, obviamente, ¿eh? No es una prueba, no es un examen, no es un trabajo práctico con nota, no es una lección oral con nota, es una actividad en el medio de una clase, una estrategia didáctica no expositiva, en el medio de una clase en donde yo digo, la voy a aprovechar para ver si, generalmente todos los docentes sabemos que hay conceptos, procedimientos, actitudes, cuestiones que a los alumnos les cuesta más, que son más complicadas de entender, que nunca terminan de cerrar, que cuando vamos a evaluar sumativamente siempre encontramos errores en esas cuestiones. Bueno, sobre esos temas, esos contenidos, esas cuestiones es donde hay que indagar y con esos contenidos son los que hay que armar instancias de evaluación formativa. Supónganse que de toda la unidad yo detecto 2 o 3 contenidos que siempre son problemáticos, que a los alumnos siempre les cuesta. Bueno, ahí hay que armar una actividad. Ahora vamos a ver de qué tipo es esa actividad, pero el lugar, el momento propicio para realizar una instancia planificada de evaluación formativa es en esos contenidos donde generalmente cuesta. Bueno, ahí hay que armar algo. ¿Qué es una instancia formal de evaluación? Lo voy a leer y después lo vamos a ver punto por punto. Una actividad concreta con clara intencionalidad evaluativa desde la función formativa, sin incidencia en la calificación, que se planifica en el marco de una estrategia didáctica no expositiva. Entonces, tenemos por un lado momentos en que nos damos cuenta de que el alumno necesita que lo miremos con esta mirada de evaluación formativa y lo ayudemos a corregir un error. Estamos detectando que algo pasa, detectando en la producción del alumno, en la participación en clase, en el diálogo con el alumno, detectamos que hay errores y los corregimos. Listo, usamos la función formativa, pero de manera no planificada. No era una actividad creada por mí. Y hay unas actividades que yo armo, unas situaciones que yo armo, que a propósito las diseño desde la función formativa, porque ahí quiero detectar errores. Bueno, vamos a ver qué características tienen que tener estas actividades. Vamos a seguir con nuestro Power. ¿Qué características tienen que tener? Bien. Para comenzar,
Hemos dicho que tiene que ser una instancia formal. ¿Bien? Es decir, una actividad. ¿Qué significa una actividad? Significa que no es que yo estoy exponiendo y en el medio de la exposición tiro una pregunta al aire y veo si alguien me la contesta y más o menos inicio un diálogo y más o menos por ahí salta alguna pregunta. No, no, no. Es actividad. ¿Qué significa actividad? Que yo preparo una consigna, asigno una tarea. Esa tarea al alumno le va a requerir determinado tiempo. Como le requiere determinado tiempo, yo se lo tengo que asignar y lo tengo que prever en la clase. Tengo que saber que el alumno va a demorar 20, 25, 15 minutos en realizarla, en trabajar en esa producción. La voy a evaluar con mirada formativa, es decir, para detectar errores y no para poner nota, y voy a hacer una devolución. El alumno tiene que enterarse qué pasó en mi lectura, qué pienso yo, qué me pareció a mí lo que él hizo y qué errores detecté y cómo poder remontarlos. Tiene que estar planificada, por eso va a estar incluida dentro del diseño de la unidad didáctica. Lo vamos a escribir ahí. Nosotros vamos a tomar la unidad didáctica completa y vamos a ver, bueno, a ver, estos 2, 3 contenidos o en este momento del desarrollo de la unidad, vamos a utilizar la función formativa, porque acá suele haber malos entendidos, acá suele no comprenderse del todo. Entonces, yo ya sé, antes de desarrollar la unidad didáctica, que en un momento determinado, que puede ser previsto previamente, es decir, puedo decir al inicio de la unidad, voy a decir, bueno, después de la clase 2 va a haber una instancia de evaluación formativa, o voy viendo cuando la ubico y lo determino después. Pero sí o sí tengo que prever durante el desarrollo de esta unidad didáctica una instancia en función formativa. ¿Qué pasa si no lo hago? Si no lo hago, lo que puede pasar, lo más probablemente, es que el alumno, después de estar escuchándome a mí, no sé, 5 o 6 clases, se quedó con algo que no entendió, los alumnos generalmente no preguntan, o les parece que entendieron todo, y a la hora de la evaluación sumativa, de la evaluación de resultados, cuando le tomo una prueba, un examen, algo para poner nota, ahí aparecen todos los errores. Tarde. Luego, decimos que es una estrategia no expositiva. ¿Por qué una estrategia no expositiva? Y porque no es verdad que si yo estoy haciendo una exposición, por más dialogada que sea, yo puedo detectar errores. El alumno no levanta la mano para mostrarme los errores. El alumno lo que hace es escuchar, y si sabe que el aporte de él va a sumar y lo voy a aplaudir de pie, hace el aporte. Si no, no hace el aporte. Así que tenemos que tener en cuenta que esta instancia de evaluación formativa tiene que ser una actividad propia de una estrategia no expositiva. Un análisis de caso, una guía de lectura, una resolución de problemas, lo que a ustedes les parezca. Cualquier actividad o cualquier estrategia no expositiva que ustedes quieran utilizar y que tenga relación con el contenido que están trabajando, va a estar perfecta. Y obviamente, la finalidad claramente formativa. Y acá en esta finalidad claramente formativa quiero poner 2 cosas. 1, realmente formativa. Es decir, no puedo hacer de mentiritas una función formativa y después cuando voy a poner la nota al final del trimestre, al final del semestre, al final del año, decir, pero este pibe no me hizo nada, o lo que me entregó estaba todo mal, bueno, yo le voy a bajar un puntito. No. Lo que se comunica como algo que es parte del aprendizaje, lo que se comunica como es una actividad que te va a servir para comprender mejor, tiene que ser tomado de esa manera. No puedo hacer trampa y después considerarla o no, en algunos casos sí, en otros no. Generalmente la considero en los casos en donde no hicieron nada para bajar puntos. Entonces, no, yo no puedo considerarla después de función sumativa. Si desde el vamos está planteada para la función formativa,
tiene que ser esa la función que voy a utilizar. 2. Si es una instancia en la que yo quiero detectar errores, desvíos y estancamientos en el aprendizaje, esta actividad, lo que yo prepare, tiene que tener cierta complejidad. Porque si yo hago algo muy fácil, el alumno no se va a equivocar. Supongamos, a ver, yo acabo de explicar, o expliqué en la clase anterior, los tipos de contenidos. ¿Se acuerdan? Los contenidos según la dimensión priorizada, conceptuales, actitudinales, procedimentales. Fantástico. Entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver si entendieron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y les voy a plantear un cuestionario. ¿Qué son los contenidos conceptuales? ¿Qué son los contenidos actitudinales? ¿Qué son los contenidos procedimentales? Claramente es muy difícil, o sea que el alumno que contesta ahí no es el que comprendió, sino el que prestó atención. Tal vez prestó atención y también comprendió, pero la conclusión que yo voy a sacar ahí, si comprendió, es una conclusión equivocada. Porque el alumno puede recordar de qué se trate, pero eso no significa que lo pueda o que lo haya comprendido. Recién voy a saber si lo comprendió cuando lo aplica. Entonces, estas actividades tienen que tener cierta complejidad y tienen que hacer pensar al alumno, deducir, relacionar, comparar, trabajar con los contenidos para lograr algo distinto de aquello que yo literalmente le expliqué. Porque si apunto a la literalidad, si apunto a que los alumnos se acuerden de lo que yo dije o yo escribí, no estoy chequeando que comprendan, sino que hayan prestado atención. Y no alcanza. No alcanza porque el alumno, si no prestó atención, directamente no me escribe. Y el que prestó atención me puede transcribir, copiar o recordar tal cual lo que yo dije, pero ahí no me voy a dar cuenta si no está entendiendo. No voy a detectar errores. Los errores van a quedar ocultos debajo de la máscara de quien recuerda lo que el profesor dijo o tomó nota y lo puede volver a decir, y no se nota si entendió o no entendió. De hecho, es seguro que les pasa a ustedes. Es altamente probable que cuando están en clases o cuando están escuchando esto, entiendan todo perfectamente, pero después cuando lo van a hacer, cuando lo van a aplicar, cuando lo van a trabajar en sus casas, empiezan las dudas. Y las dudas que después hace que a lo mejor cuando me entregan un borrador, vuelva coloreado en azul o vuelva con algunas correcciones. Bien. ¿Cómo se escribe o cómo impacta o cómo se termina poniendo todo esto en el diseño de la unidad didáctica? Bien, ustedes vienen de trabajar ya y poner el eje, los objetivos, los contenidos, las estrategias, la temporalización, y van al punto de evaluación. En el punto de evaluación, ¿qué ponen? Tienen que poner dos cosas. Primero, la cantidad de instancias. 1, 2, no más de 2 o 3, porque es preferible armar, porque si yo, a ver, doy clase práctico, o clase trabajito, o clase cuestionario, en realidad hay muy poco para que los alumnos puedan relacionar, pensar y aplicar ahí. Va a terminar siendo una instancia de evaluación en donde el alumno repite lo que yo ya le expliqué. Entonces no es lo más conveniente. Lo más conveniente es avanzar un poquito, 1, 2, 3 clases, y ahí armar una instancia integradora, porque si es una unidad didáctica, todo se relaciona, integradora, articuladora de esas 2 o 3 clases que yo ya di. Por lo tanto, más de 1, 2 o 3, si es muy larga la unidad didáctica, es muy raro que yo pueda dar o que yo pueda implementar y que sean realmente valiosos en términos de función formativa. Realmente conviene una, bien hecha, compleja, difícil, bien trabajada, donde después yo pueda hacer una devolución. Eso lo vamos a ver bien cuando armemos plan de clase y trabajemos nuevamente sobre la instancia de evaluación formativa, que un montón de instancias todas chiquititas y con todos los contenidos atomizados. Entonces, primer punto que tengo que cubrir es la cantidad. Aquí ponemos cuántas.
Otro punto que yo tengo que aclarar es el instrumento de evaluación. Pero yo no tengo que armar el instrumento. No es como hicieron con Eliana en Didáctica 2, que armaron la prueba, el examen, el trabajo práctico. No tengo que armar el instrumento. Yo tengo que mencionar cuál o cuáles van a ser los instrumentos de evaluación, las actividades de evaluación que yo voy a proponer para esta unidad didáctica. Puede ser una, pueden ser varias, obviamente que no puedo, si va, la instancia de evaluación va a ser una, no puedo poner 15 instrumentos. Como mucho, 2 o 3 tipos de actividades, 2 o 3 tipos de instrumentos, y nada más. ¿Qué más tengo? O sea, el instrumento. Ese es el punto número 2 que yo tengo que consignar. El punto número 3, individual, asincrónica, entrega escrita, es decir, la modalidad. Como verán, en este caso yo puse resolución individual, puede ser grupal, asincrónica, es decir, lo hacen en la casa, pero puede ser sincrónica, en clases. De entrega escrita, podría ser sin entrega, podría ser que les doy algo para resolver y después se pone en común y lo trabajamos entre todos en una discusión dirigida, entonces le agrego discusión dirigida al instrumento de evaluación. Acá lo que hice yo fue una entrega escrita y una vez entregado el informe individual, se realiza una discusión dirigida, pero también puede no estar, lo que ustedes quieran. Bien. Hemos finalizado con las instancias de evaluación formativa y ahora vamos a pasar a las instancias de evaluación sumativa, que en general es una. Acá quiero explicar algo. A veces nosotros desarrollamos toda la unidad didáctica, utilizamos la función formativa, armamos actividades, todo bien, pero no usamos durante la unidad didáctica 3, pongámosle, la función sumativa. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos la unidad 4 y la 5 para que, englobadas estas 3 unidades, podamos armar una actividad de evaluación de carácter sumativo en la que realmente yo pueda ver los resultados de aprendizaje de todas esas 3 unidades. O sea que no es que si tenemos 7 unidades en el programa, cada vez que terminamos una unidad estamos obligados a evaluar sumativamente. No. Sí formativamente, porque no podemos dejar pasar tanto tiempo sin que el alumno me muestre cuál es el grado de comprensión como para que yo pueda detectar la no comprensión, porque no me interesa saber si va bien. El que va bien, fantástico, va a seguir yendo bien hasta el final. El punto es el que se va quedando, o esos errores del que va bien, pero también errores que quedan por el camino y que si yo no los detecto a tiempo van a aparecer seguramente en la instancia final, cuando ya le voy a poner un 6 y un 7, pero esos errores no fueron trabajados. Entonces, evaluación formativa sí estoy obligada a hacer en cada una de las unidades, al menos una. Evaluación sumativa, no necesariamente. Si yo evalúo formativamente y voy monitoreando el proceso de aprendizaje, puedo evaluar recién después de 3 o 4 unidades, o después de un trimestre en la secundaria, o sea, hacer una evaluación trimestral, o después de un año, o de un semestre, una evaluación final, lo que sea. Lo que sí importa saber es que lo consignemos, o sea, que digamos en qué momento va a ser evaluada esta unidad didáctica. Si no va a ser inmediatamente después, es decir, al final de esta unidad, es necesario que digamos, bueno, vamos a evaluar esta unidad en la evaluación sumativa de cierre de las unidades 3, 4 y 5. O en la evaluación sumativa de cierre del semestre. O en la evaluación de cierre de trimestre. Hay que aclarar a dónde, en qué momento del periodo, del trayecto completo de nuestra materia, se va a evaluar sumativamente esta unidad. Vamos a compartir la presentación y vamos a decir lo siguiente, que mientras que en función formativa
admitíamos los dos tipos de instancias. En función sumativa, está absolutamente prohibido, no se puede evaluar en instancias no planificadas. No, no y no. Yo no puedo tomar decisiones relativas a la calificación y a la acreditación de los aprendizajes en situaciones, momentos que no fueron armados para calificar y avisados los alumnos que iban a ser calificados en esa situación. Con lo cual queda completamente por fuera de las posibilidades de ser instancias de evaluación sumativa la participación, porque la participación no es una actividad que yo armo, la participación es esto que surge de una estrategia expositiva, y si dijimos antes que las instancias de evaluación eran en el marco de estrategias no expositivas, lo que ocurre en las estrategias expositivas no puede ser calificado. Yo no puedo calificar al alumno que me participa siempre en todas mis exposiciones, porque la finalidad de la participación no está puesta en mostrarme resultados del aprendizaje. La participación está para sacarse dudas, para que me piden que aclare algo, pero no para evaluar sumativamente. Por lo tanto, la participación queda fuera de la posibilidad de ser utilizada para detectar y acreditar resultados. Otro ejemplo, yo supóngase que tiro un trabajo en grupos y veo que nadie lo hace. Y de la nada, y así como nadie, cuando termina el trabajo en grupo, digo, bueno, yo lo voy a tener en cuenta para la nota, porque no puede ser. No puede ser que no hayan hecho nada, así que bueno, van a tener menos nota. No, porque por más que haya sido una actividad formalmente preparada, una estrategia no expositiva, bla, 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 no estaban avisados los alumnos. No dije que iba a ser utilizada con esa finalidad. Y no se puede hacer trampa, porque si no, lo que ocurre es que el alumno no termina entendiendo cuál es la lógica de mi propuesta. Porque si por un lado yo le digo, bueno, mira, va a haber actividades en donde yo quiero que te equivoques, que vos me muestres, que vos me preguntes, que vos me consultes, que vos te saques dudas. Yo no puedo después, de la nada, convertir esas actividades en tipo castigo y ahora te bajo la nota. Porque si el alumno, después no nos quejemos si el alumno no pregunta, porque después nos quejamos rápido. El alumno no pregunta, el alumno no participa, el alumno no esto, no otro. ¿Cómo va a participar si sabe que está siendo evaluado en esa participación? Y evaluado como él imagina, evaluado sumativamente, no formativamente, que estaría fantástico, no, sumativamente. Entonces, ¿por qué va a participar el alumno? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué se va a exponer a una mala nota? Con lo cual, el único tipo de instancias válidas en función sumativa son las instancias formales, planificadas, y planificadas desde esa función, es decir, avisadas. El alumno tiene que saber que tiene que prepararse, que puede estudiar, que puede buscar el material si no lo tiene, completar la carpeta si no la tiene completa, etcétera, que tiene que prepararse para una situación de prueba, de examen, trabajo práctico, de lo que sea, lo que quieran llamar, es lo mismo, una instancia formal de función sumativa, se tiene que preparar y dar lo mejor de sí, no mostrar errores ahí. Ven que el alumno se tiene que parar diferente. Yo tengo que ser claro cuando comunico qué tipo de evaluación estoy usando, porque el alumno tiene que poder saber qué mostrar y qué no mostrar. Si yo le digo, tranquilo, equivocate, tiene que estar seguro de que es tranquilo, equivocate. No tiene que sospechar que después eso puede ser usado en su contra. Y si yo te digo, mirá, te voy a evaluar resultados, el alumno tiene que prepararse para no equivocarse, para dar lo mejor de los resultados que pudo obtener. Obviamente que si hay cosas que no logró, yo después cambio la función, voy a la formativa y corrijo, ayudo, colaboro, monitoreo. Pero la posición del alumno es prepararse y acomodarse al tipo de instancia que yo le estoy proponiendo. Vamos a puntualizar entonces.
Es una instancia formal. Esto de la instancia formal, también quiero aclarar lo siguiente. Yo no puedo decir, bueno, es una instancia formal, digo el día, digo la fecha y día lo mismo, digo el horario, digo las unidades que voy a evaluar, listo. Llega el día de la prueba, del examen, entro y invento ahí las consignas. Digo, tiro 4 preguntas, o agarro mi carpeta y digo, a ver, estos ejercicios me gustaron, copio los ejercicios más difíciles para que más o menos digan, fue exigente la prueba. No, eso no es una instancia planificada. Cuando yo digo planificada, significa que tiene que estar armada con antelación. Que yo vengo al aula con la actividad armada, con las consignas escritas, pensadas, revisadas. Yo tengo que leer mis consignas para ver si son claras, preferentemente hacerle leer a otros las consignas para ver si se entienden. Y también implica, por ejemplo, en un examen oral, que yo tengo que más o menos tener pensada las consignas, las preguntas, los casos que voy a proponer para que analicen. Tengo que venir preparado con la actividad diseñada. No es lo primero que se me ocurre. Bien. Yo dije antes que esta instancia de evaluación se podía poner al final de una secuencia didáctica y entonces es una unidad didáctica o varias o el examen final. Supónganse que ustedes van a evaluar esta unidad. Al fin de la unidad, después la van a volver a evaluar en el trimestre, sumativamente digo, y después, no sé, la van a volver a evaluar en una evaluación integradora de fin de año. Bueno, se pone una sola. Se pone la evaluación que está más cerquita de la unidad, la que es la evaluación de la unidad didáctica. Si no está la evaluación de esa unidad didáctica y está la de 2 o 3 unidades, se pone esa. O sea, se pone la que está más inmediata. Las otras se supone que ya están planteadas en el plan anual. Avisada con antelación, eso implica bien descrita al inicio de esa secuencia didáctica. O sea, el alumno cuando yo empiezo a desarrollar la unidad didáctica, tiene que saber que esa unidad didáctica va a ser evaluada de esta manera, bajo estos criterios, con este material muy importante, porque, a ver, uno dice, el alumno no estudia con tiempo. Bueno, a ver, también nosotros no lo ayudamos demasiado. Está bien que a lo mejor lo ayudamos y no se deja ayudar, pero en principio nosotros tenemos que hacer las cosas bien. No es lo mismo que yo le diga al inicio de la unidad didáctica, bueno, este es el material, a que yo, último día de desarrollo de la unidad didáctica, le diga, este es el material. Generalmente, aunque no estoy muy de acuerdo, generalmente las instancias de evaluación sumativa son a libro cerrado, por así decirlo. Técnicamente se llaman sin consulta de material. Pero supónganse que sí, que ustedes, no sé, van a decidir que pueden traer, no sé, las fórmulas, o que pueden traer la tabla periódica, o que pueden traer el código, o que pueden traer las resoluciones técnicas, o que pueden traer lo que sea. Bueno, eso hay que decirlo también de antemano. No podemos, ¿por qué? Porque el alumno estudia para determinado tipo de examen, y cambia mucho si puede o no puede consultar determinadas cosas. En mi opinión, una buena instancia de evaluación sumativa, en esa instancia el alumno debería poder usar todo aquello que en la realidad después se usa. Es decir, si estamos en una carrera universitaria, bueno, el profesional, ¿qué herramientas usa? ¿Qué tiene para usar? Bueno, eso es lo que debería poder usar. El alumno de la secundaria, en la realidad, no sé, estamos dando historia. Bien, cuando en alguna oportunidad necesite recurrir a un dato histórico o a una situación histórica, ¿qué va a hacer en la vida real? Bien, lo mismo. Entonces, todas las evaluaciones debieran ayudar al alumno a comportarse como después la realidad le va a pedir. Pero todo eso, si es con material, sin material, cuánto va a durar el examen, qué tipo de material va a usar, todo eso tiene que estar escrito
al inicio de la secuencia al inicio de la secuencia que se va a evaluar. Finalmente, hay que tener en cuenta que esta evaluación se traduce en una calificación o conceptual o numérica. No importa de qué tipo, siempre es conceptual. Siempre es calificación, perdón, ya sea conceptual o numérica. Bien, y por último, vamos a compartir qué es lo que vamos a escribir, cómo vamos a describir esta instancia de evaluación sumativa en nuestro plan de unidad didáctica. Primero el momento. Primer punto, ¿en qué momento del trayecto formativo se va a evaluar esta unidad didáctica que yo estoy trabajando? Acá yo puse un ejemplo. Luego de haber desarrollado las unidades 2, 3 y 4. Pero puede ser al finalizar el trimestre, al finalizar la unidad, en el examen final. Ya dijimos, esto va a criterio de ustedes. Yo esto no lo puedo objetar, pero tiene que estar aclarado. Otra cosa que tiene que estar aclarada, muy importante. ¿Qué impacto va a tener esa calificación que el alumno saque en esa instancia de evaluación sumativa en las calificaciones que se reportan o las calificaciones que salen publicadas en una nota, en una libreta, perdón, en un acta, en la libreta de calificaciones, en la nota del semestre? Es decir, esta nota que el alumno saca, ¿qué incidencia va a tener? ¿Qué tipo de incidencia y en qué calificación? ¿Va a ser la nota del semestre? ¿Se va a promediar con otras para la nota del trimestre? ¿No se va a poner en ningún lado y después se va a promediar? Hay instituciones que así lo hacen. Se promedia con la calificación del final. Solamente de arriba de determinada nota habilita para otra cosa. ¿Qué decisión se toma a partir de esta calificación en particular? Acá yo puse el ejemplo, pero puede ser de cualquier manera. Acá puse que la calificación va a integrar la nota del trimestre, promediándose con las demás calificaciones obtenidas. Y también hay que aclarar, otra cosa que hay que aclarar, ¿qué va a pasar de reprobarse esa instancia? Ya está, no se recupera, como en este caso. Sí, promediado con las otras calificaciones del trimestre es, supongamos que estoy en la secundaria, una nota menor a 6, al final del año voy a tomar un recuperatorio general. Supónganse, ¿no? Es una opción. Lo que también hay que aclarar aquí, como en la instancia de evaluación formativa, pero con más detalles, la modalidad de implementación. Que hay que poner si es individual o grupal, si es escrita oral o mixta, si es sincrónica o asincrónica, y si se pudiera, el tipo de material que el alumno va a consultar. Y lo que no puede hacerse. Todo esto tiene que estar explicado en la modalidad de implementación. Y finalmente, igual que en la función formativa, los instrumentos de evaluación que se van a utilizar. El tipo de actividad que le voy a proponer a los alumnos. Y también, como en función formativa, ya lo dijimos, si son 2 las instancias, se hace esto 2 veces. Se pone que van a ser 2 las instancias y todo lo que sigue se explica 2 veces. Bien, hasta aquí llegamos. Todas las dudas, como ya dije al principio, todas las preguntas, todo aquello que quieren que les resuelva, me mandan un WhatsApp, me escriben al correo electrónico. Recuerden, hasta el 22 de octubre tienen para subir en borrador el diseño de la unidad didáctica y luego tienen hasta el 30 de octubre para la unidad didáctica en versión definitiva. Muchísimas gracias por la atención y nos estamos